Bueno, me gusta mucho traer a Ricardo porque es una persona que habla de la inteligencia financiera no solo desde la teoría, sino que además tuvo una situación complicada en su vida, una quiebra familiar y supo cómo salir adelante. Entonces habla desde el conocimiento, ¿no, Ricardo? Sin duda alguna, y de hecho es lo que más le agradezco a Dios es cada una de las experiencias de vida que yo haya podido tener, incluso desde las más difíciles, que es donde más he podido aprender. Sin duda, los seres humanos es donde más aprendemos. Muy rápidamente, ¿cómo fue el tema de la quiebra y cómo fue que salieron de ahí? Bueno, mi papá, pues que por cierto, gracias a él aprendí muchas cosas, todo lo del emprendimiento, que incluso lo de la inteligencia financiera es producto del tema de emprendimiento, que es lo que me motiva muchísimo a hablarle a la gente. Perdimos todo, estamos hablando de hace un poco más de 10 años, 10, 12 años, y ante esa situación, pues los seres humanos o podemos actuar de alguna manera reactiva, o proactiva, o creativa, y aquí lo que hicimos fue de alguna manera fue hacer algo creativo. Yo me acuerdo que le decía a mi papá, no hay nada más que hacer, o hacemos algo o hacemos algo. Y en ese momento yo había trabajado para un banco, y había visto dentro de las oficinas algo que sucedía constantemente, y era que pues las medias veladas, las pantimedias era un tema de uso constante, pero había una dificultad porque había que desplazarse a la oficina, al punto de venta, bueno, en fin, y no las tenían ahí, eso se complicaban muchísimo. Entonces monté una distribuidora de medias veladas. Se vio ahí la oportunidad de negocios. Sí, pero tenía que romper con algo primero, y es que y tengo una historia sobre ese tema, y es que todos mis compañeros de la universidad, cuando salimos de la universidad, trabajaban para grandes multinacionales, para grandes empresas. Entonces, y tengo una anécdota de un centro comercial que es real. ¿Y vos qué haces? No, yo trabajo, le manejo la línea de productos a la compañía tal, y yo le manejo, yo soy gerente de marca de no sé qué tal. Y Ricky, ¿usted qué hace? No, yo vendo medias veladas. Entonces todo el mundo se reía de mí, se burlaba de mí, y resulta que no veían y no podían ver algo que es lo que se necesita para los negocios, y es tener visión. Sí. Resulta que lo que yo estaba viendo era que la dificultad que ellas tenían pues era diaria, y lo que hice fue ponerle una distribución que en la quincena ellas pedían un paquete, de la quincena volvían y pedían y pagaban en las quincenas. Sí. Resulta que claro, a todas se le acababa en la quincena, pero a los 15 días volvían y pedían. Pero ella me refiere todas las compañeras de la oficina, y ella me refiere la otra oficina, y en la otra oficina me refieren todas, y de esta me mandaban a la otra oficina, y al final cada 15 días pues obviamente se le estaban acabando a todas, pero cada vez eran más las que estaban haciendo el pedido. Sí. De esa manera llegué a tener un negocio en Cali donde solo una entidad financiera son más de 20 oficinas, llegué a tener más de 200 empresas, una que tiene más de 20 oficinas, otra que tiene más de 20, y como le digo yo con mucha humildad, cero arrogancia pero cuando el negocio creció la gente se dejó de reír, pero claro. ¿Y por qué se dejó de reír? Porque se dio cuenta que lo que había hecho era montar un negocio, que el negocio era propio, que el tiempo es mío, que todo lo que estaba estructurando era para mí, no para estar trabajando para otro. Ahí entramos al tema de la inteligencia financiera, que obviamente nuestros televidentes están muy pendientes porque lo anunciamos al comienzo del programa. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que uno comete en el manejo financiero como persona? El primer error más grande, que creo que es el que abarca todo, es no reconocer que nosotros tenemos un vacío de educación, que se llama inteligencia financiera o deficiencia a nivel de manejos económicos a nivel del hogar. Y realmente ni siquiera es culpa de las personas. Mi papá no tiene la culpa de no habérmelo enseñado, porque mis abuelos jamás se lo enseñaron, sino que es un vacío de educación. Nosotros ni en mi casa, ni en el colegio, ni en la universidad, tenemos unas habilidades, tenemos unos talentos, nos enseñan cosas, entonces trabajamos y ganamos dinero. Hay gente que produce más dinero que otros. Sin embargo, hay un común denominador, y es la gran mayoría de la gente, no importa en qué trabaje, ni qué estudie, ni cuánto se gane, tiene deudas y problemas financieros. Claro. Y es tan increíble que ellos mismos se contestan y lo dicen, no, pues deudas común y corriente como todo el mundo. Como todo el mundo es porque casi todo el mundo tiene ese mismo vacío de educación. Es muy común tener deudas. Entonces, el primer error, claro, es muy común en el común de la gente. El primer error es no reconocerlo o no, y puede ser un error cuando me dicen hay algo por aprender y no quiero aprenderlo. Desde ahí ya es un error consciente. En la gran mayoría de la gente es un error inconsciente, porque ni siquiera saben
que existe ese vacío de educación. Muchas veces cuando empiezo a tocar este tema, yo le digo a la gente, creo que hoy puede ser un día, un antes y un después para que usted pueda entender, claro, con razones que yo tengo deudas y problemas. Ricardo, ¿qué debo yo saber para manejar muy bien ese tema financiero, para poder decir que lo manejo con inteligencia? Algunos tips de los que usted utiliza en sus conferencias. Bueno, primero que todo es un trabajo interno, eso debe ser un trabajo en el ser, se necesita empezar a aprender, mejor dicho, es un tema desde los inicios, nos tenemos que remontar a desde cuál es nuestra educación. Si yo no recibí de mis padres de esos temas de educación, jamás hoy voy a tener ese conocimiento, entonces no voy a poder actuar con eso. Entonces, tips, lo primero que tengo que empezar es a leer y a aprender para llenar ese vacío de educación. Y aquí hay algo clave que es donde la gente se equivoca, y es que la inteligencia financiera no es un tema de calculadora financiera. Sí. Yo tengo una tía que es contador público y especializada en finanzas, le maneja las finanzas a una de las grandes compañías en el Valle del Cauca y de pronto a nivel nacional. Se gana muy buen dinero, espectacular, qué bueno. Sin embargo, tiene deudas y problemas financieros. Y yo le digo, explíqueme eso. Tenés un vacío de educación. Entonces, ahí ya es un tema de un trabajo interno, porque lo que nos enseñaron desde cuando estamos pequeños es empezar a romper con esos hábitos que creamos. Sí. Esos hábitos son creados producto de los entornos en donde nosotros crecimos, o sea, nuestros padres, el colegio. ¿Y cuáles son esos malos hábitos? Puede ser inicialmente... ¿Que yo tengo que cambiar? Es que está desde la forma de pensar, sí, ¿cierto? Y desde la forma de pensar, como yo pienso, tomo acciones diferentes. Entonces, cuando yo tengo inteligencia financiera, cuando estoy llenando conceptos de inteligencia financiera, empiezo a trabajar temas emocionales. La inteligencia financiera es la habilidad, una de las cosas que puede enseñar la inteligencia financiera es la habilidad para poder postergar emociones, porque esa emoción es la que nos hace hoy el tema del consumo. Quiero tener algo, mi ego dice, yo quiero tener estas cosas, entonces las voy a tener al precio que sea, y resulta que cuando la vida va pasando, ¿cierto? Llega un momento donde voy a analizar qué he construido, y resulta que cuando volteo a ver, los años han pasado y no he construido, me he dado gusto. Entonces, me he llenado de cositas. Claro, pero de cosas y probablemente no de buenas cosas. No, nada de eso. Entonces, la gran mayoría de la gente sobrevive. Un porcentaje muy pequeño tiene estilo de vida. Entonces, ¿qué tiene estilo de vida? Aquí está la clave de lo que me estás preguntando. Entonces, tiene estilo de vida es que se gana un dinero que en promedio está por encima del resto de la gente, y se le refleja en buen carro, buen sector donde vive, buen colegio de los pelados, la nevera es más grande, como digo yo. Sin embargo, si el próximo mes lo sacan del puesto de trabajo donde está, no puede seguir manteniendo el estilo de vida. Claro. Y eso se llama tener estilo de vida, que es muy distinto a ser libre financieramente. Y empiezo a entender por qué la gente entonces trabaja pedaleando hasta los 65 años o más. ¿Y cuáles son esas fórmulas entonces, así rápidamente, aunque sabemos que el tema es muy extenso, pero de pronto algunos tips que nos permitan decir, bueno, voy a empezar a trabajar para ser libre financieramente? Ok, yo sé que en una entrevista como esta siempre va a surgir, y el tema como es tan apasionante y es un tema tan agudo en cualquier hogar, soltar tips es difícil. Te voy a decir por qué. Porque los seres humanos, aunque no quiere decir que no pueda decir algunos, porque pues, esto no es un misterio, sino que sí, por más que usted le diga a alguien, ¿por qué no haces esto y lo otro? Lo primero que tiene que hacer es hacer un trabajo interno en el ser humano, sí, para poder cambiar los hábitos. Pero digamos algunos para que le empiecen a trabajar. Ejemplos. Una cosa, todo el mundo puede decir ahorrar. Sí, ahorrar puede ser la base de muchas cosas, ¿cierto? El tema es, una cosa es cuando yo estoy construyendo y tengo pensado, yo no tengo que ser alguien que trabaje hasta los 65 años o más. Por lo tanto, yo puedo haber construido bienes, activos y capital que produzcan dinero. Entonces, si dentro del dinero que me estoy ganando, me estoy enfocando en empezar a construir un capital para adquirir ciertos bienes, activos que empiecen a producir dinero, claro, de manera pasiva, si nosotros entendiéramos esto, créame lo que le voy a decir, todos seríamos libres financieramente, claro, porque nos empezamos a ganar dinero, y en lugar de empezar a construir activos, bienes, patrimonio que produzca dinero de forma pasiva, analiza todas las familias que tienen dinero, y eso es lo que tienen, hoy tienen bienes activos que les produce dinero pasivo, claro. Entonces, si lo hubiéramos hecho desde los inicios, si lo entendiéramos, nosotros todos seríamos libres financieramente.
Porque si yo le digo a alguien, ¿cuántos años llevas trabajando? Y sé ese dinero que te has ganado, hubieras destinado un porcentaje X, el 10% de lo que te has ganado, ¿cuánto tendrías hoy y cuántos serían tus bienes que hoy producen dinero de forma pasiva? Probablemente ya no está trabajando para para otra empresa y poniendo su tiempo. Entonces, sus ingresos pasivos son iguales a su estilo de vida. Si son iguales o superiores, es libre financieramente. Si soy libre financieramente, el día me queda libre. Entonces, no es que, ay, no voy a hacer nada. No, me dedico a construir más riqueza. Claro. Si mi papá lo hubiera entendido, y esto es súper clave, si mi papá lo hubiera entendido, cuando yo llegué a la universidad, fui a la universidad, esto es fuertísimo, para que cuando saliera de la universidad, mi papá me mandó a que cuando salga de la universidad vaya a ver cómo se va a ganar la vida. Si usted analiza los hijos y la forma de pensar, la escasez de educación de mi papá, si los hijos de las familias donde tienen dinero, vaya a la universidad para que cuando regrese, usted construya riqueza sobre todo lo que nosotros ya tenemos. No es venga a ver cómo se gana la vida. Para que empiece de cero. Claro, no vaya a ver qué va a hacer. Entonces, si mi papá lo hubiera entendido, en 17, 18, 20 años, mientras llegaba a la universidad, él pudo haber construido libertad financiera, él no lo sabía. Si mi caso hubiera libertad financiera, atención, yo hubiera ido a la universidad para empezar a construir riqueza, sí. No a ver cómo hacemos para ganarnos la vida. Entonces llevábamos un montón de años haciendo lo mismo que él me decía, gánate la vida a ver cómo sea, pero hay que ganarse la vida. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que en su próxima visita a Medellín nos acompañe aquí en Negocio en Telemedellín para que sigamos hablando de estos temas tan interesantes. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Este es Negocios en Telemedellín, ya regresa Paola Rueda con nuestro siguiente tema. La peligrosa indiferencia. El notable y reconocido escritor y filósofo catalán Josep Ramoneda pasó por Medellín, invitado por la Cátedra Medellín.